pensando en viajar desde Lima hacia Huancayo por carretera, especialmente si nunca has estado en una zona de tal altura, quiero contarte algo que a mí me hubiera gustado saber antes de realizar este viaje. Soy Yasmín y te voy a contar lo que me pasó a mí durante este viaje, porque cuando llegué a Ticlio, a casi 4.600 metros de altura sobre el nivel del mar, viví algo que jamás había experimentado. Yo no sabía a qué altura iba a llegar. Yo no conocía los efectos que podía tener la altura en mi cuerpo. Y pensé que simplemente iba a ser un viaje más. Así que quédate, porque te voy a contar mi experiencia y algunas cosas que me hubiera encantado saber antes de aquel viaje. Para quienes no conocen Huancayo, esta ciudad está ubicada en la Sierra Central del Perú, a aproximadamente 3.259 metros sobre el nivel del mar. Pero para llegar desde Lima hay que atravesar zonas de muchísima mayor altitud, llegando a Ticlio, que está aproximadamente a 4.818 metros sobre el nivel del mar. Y yo, que vivo en Lima, prácticamente al nivel del mar, nunca había experimentado una altura semejante. Y ahí empieza mi historia. Hace 8 años que vivo en Lima y nunca había hecho un viaje por carretera hacia una zona de tanta altura. Un día, pues que estaba trabajando desde casa, llegó mi hermana de visita, tenía que planificar un viaje a Huancayo, ahí nos pusimos de acuerdo y bueno, pues eh, me propuso que la acompañara. Pues salimos ese día, ese sábado aproximadamente a las 7 de la mañana, pues yo estaba muy emocionada porque prácticamente todo era nuevo para mí, aunque no tenía ni idea para dónde iba. Después de ese tiempo, de esos 8 años, creo que lo más lejos que he llegado por carretera era para Ica. Y los que conocen Ica saben que también es costa. Yo vivo en San Miguel, en Lima, y también es costa, y nunca había hecho un viaje de este tipo hacia una zona tan alta. Ni siquiera cuando vivía en Venezuela había tenido una experiencia parecida, porque los viajes que yo había hecho a lugares más lejanos había sido en avión. Así que realmente no tenía idea de qué carretera me iba a encontrar ni de cómo iba a reaccionar mi cuerpo. Pero mientras avanzábamos, algo me comenzó a sorprender muchísimo. El paisaje de Lima, que es desértico, empezó a cambiar completamente. Poco a poco comenzaron a aparecer las montañas, el verde, los riachuelos y las cascadas allí a mi ladito bajando por las montañas. Había agua bajando naturalmente por todo el paisaje, de diferentes colores. Yo iba mirando por la ventana completamente fascinada. Cada vez que subíamos y subíamos, el paisaje era más impresionante. Incluso me imaginaba lo bonito que debía de ser vivir en lugares rodeados de toda esa naturaleza. Yo estaba disfrutando muchísimo el viaje y todavía no tenía ni idea de lo que me esperaba más adelante. La carretera central estaba en buenas condiciones en el tramo que recorrimos, pero es una carretera que exige muchísima prudencia. Tiene muchísimas curvas, algunas muy, muy cerradas, zonas estrechas, lluvia, neblina, nieve y además hay muchos vehículos pesados circulando por esa vía. En una parte nos encontramos con una curva bastante estrecha y tuvimos que retroceder para que pasara un camión grande y pues ahí también comenzamos a entender realmente la magnitud de la carretera por la que estábamos viajando. Más adelante nos encontramos con un accidente, dicho de hecho, un autobús había chocado con otro vehículo que estaba estacionado, o sea, una gandola. Nosotras íbamos despacito, justamente tratando de conducir con prudencia y pues disfrutando de ese hermoso paisaje. Y ahí entendí algo también. Es en una carretera casi no solamente depende de ti manejar bien, también depende de los demás conductores. Por eso, si algún día hacen esta ruta, mi recomendación es que no tengan apuro. Es una carretera eh, que no es necesario que tengas que llegar rápido. Lo importante es llegar seguros. Bien, entonces
Les cuento, subiendo hacia Ticlio, pues íbamos subiendo y subiendo y subiendo, cada vez había más neblina, las montañas eran enormes, comenzamos a ver hielo, nieve, era un paisaje realmente impresionante. Yo nunca había visto la nieve, primera vez. Yo no sabía si estaba sintiendo emoción, un poco de miedo o simplemente estaba hipnotizada con todo lo que estaba viendo. Era algo completamente nuevo para mí. Pero mientras seguíamos subiendo, comencé a notar algo en mi cuerpo. Sentía como una pequeña presión en la cabeza y me costaba un poco más respirar. Yo todavía no sabía que estábamos llegando a Ticlio, que se encuentra aproximadamente a esos 4.818 metros sobre el nivel del mar. Y tampoco sabía cómo podía reaccionar mi cuerpo a una altura así. Entonces, justo me dieron ganas de ir al baño. Mi hermana ya había viajado anteriormente a lugares de altura, pero no me había advertido lo que me podía pasar. Entonces, ya subiendo, antes de subir a Ticlio en la curva, pues vimos un baño a pocos metros de la carretera y ella se estacionó. Yo estaba dentro del carro y venía relativamente protegida del frío, pero cuando bajé, lloviznando y hacía muchísimo frío, ahí cometí un error. Salí del carro y corrí hacia el baño. El baño costaba un sol y era como una pequeña cabaña de madera, prácticamente estaba al borde inclinada en la montaña. Entonces, cuando llegué, sentí algo que jamás había experimentado, sentí que el piso se movía, me mareé muchísimo, perdí el equilibrio y por un segundo sentí que me podía caer por la montaña, casi ruedo, literal. Me asusté muchísimo, bueno, como pude, porque no coordinaba mi cuerpo, como pude, hice lo que tenía que hacer, entregué las llaves y regresé al carro. Y ahí mi hermana me dijo, ay, se me olvidó decirte que no corrieras, tenías que caminar despacio. Cuando volví a subir al carro, ya no me sentía igual. Empecé a sentir una presión más fuerte en la cabeza, náuseas, mareo, una sensación muy desagradable al respirar. Yo no sabía qué era, esto se llamaba el mal de altura. Nunca había experimentado algo parecido como le mencioné. Y pensé, bueno, simplemente que me había mareado. Incluso me tomé un paracetamol por mi cuenta, por el dolor de cabeza que era muy fuerte. Pero el malestar continuó. Intenté mantenerme tranquila y comencé a hacer respiración profunda, respira, bota, para tratar de relajarme. Poco a poco pude controlar un poco más la sensación de la angustia. Cuando llegamos a Huancayo, pude comer, pude caminar, pude hacer mis actividades, pero el dolor de cabeza no se desaparecía. Sentía los párpados pesados, era una sensación parecida a una migraña muy fuerte y entonces apareció algo que realmente me asustó. Mi vista comenzó a ponerse borrosa. Me costaba muchísimo enfocar. Miraba hacia un lugar y sentía que no podía fijar correctamente la vista. Y ahí sí tuve miedo. Pensé, Dios mío, ¿qué me está pasando? A pesar de todo, continuamos con nuestro trabajo. Mi hermana tenía contactos en Huancayo, conseguimos un hospedaje gracias a una persona que conocía. Recorrimos la Plaza Mayor, visitamos comercios, prospectamos, hicimos nuestro trabajo, lo que teníamos que hacer. Em, Salimos aproximadamente, salíamos del hospedaje a las 7 de la mañana, aproximadamente 7 8, desayunábamos y luego regresábamos en la noche, 7 u 8 de la noche. Yo podía hacer mis actividades, pero seguía sintiendo ese malestar y sobre todo seguía teniendo problemas para enfocar. Cada vez se me iba agudizando más, más y más. Y bueno, así estuvimos estos fines de semana, el fin de semana trabajando, el dolor de cabeza no se me quitaba, me costaba respirar, no se podía hacer mucho esfuerzo, era bien pesado respirar. Y bueno, pues llegó el momento de regresar a Lima. Yo ya estaba bien preocupada porque mi vista seguía borrosa, empeoraba. Durante el regreso vimos nuevamente paisajes impresionantes, vimos nieve, hielo, montañas y neblina.
pero yo ya no podía disfrutarlo de la misma manera porque me costaba muchísimo enfocar. Además, la carretera estaba mojada y vimos varios accidentes. El clima cambió muchísimo. En un momento incluso vimos una camioneta de defensa civil circulando por la zona. Gracias a Dios, yo no tenía que manejar. Mi hermana se encontraba bien y pudo conducir de regreso y finalmente llegamos a Lima. Pero mi experiencia no terminó cuando llegué a mi casa, porque durante aproximadamente 3 días continué viendo borroso. Me costaba enfocar, todo lo veía diferente y sinceramente me asusté muchísimo. Llegué a pensar que podía haber perdido la visión. Me dije, si esto no mejora, tengo que ir al médico, porque algo no está bien. Gracias a Dios, poco a poco mi visión fue mejorando y finalmente pude volver a ver todo con normalidad. Bien, y bueno, pues tenemos que llegar a una reflexión, porque es un viaje el cual necesita previa preparación. Después de vivir esta experiencia, entendí algo que antes no sabía. Cuando uno vive en la costa y nunca ha estado a una altura como la de Ticlio, no necesariamente sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Yo no sabía nada del mal de altura, yo no sabía que tenía que subir con calma, ¿no? Ahora bien, ¿qué recomendaciones les puedo dar de mi experiencia? Les quiero compartir algunas para que ustedes se informen y tengan esta precaución. Lo primero que todo, infórmense antes de viajar, suban con calma, eviten correr o hacer esfuerzos innecesarios. Cuando lleguen a zonas de gran altura, abríguense bien y sobre todo escuchen a su cuerpo. Si aparece un dolor de cabeza muy fuerte que no mejora, dificultad importante para respirar, confusión, desmayo, pérdida de coordinación o problemas de visión, no lo tomen simplemente como un malestar normal. Mi sugerencia, si es que lo sienten muy, yo lo pude controlar porque no era solamente la visión y el dolor de cabeza ahí me venía, pero si ustedes sienten que se agudiza, busquen atención médica. Después de esta experiencia, quiero dejar algo muy claro. Yo no estoy contando esto para decir que viajar a Huancayo sea peligroso, todo lo contrario. Los paisajes son impresionantes y fue una experiencia hermosa. Pero cuando uno viaja desde la costa hacia zonas de gran altitud, se tiene que informar, uno tiene que informarse. Yo no sabía nada. Yo no sabía cómo podía reaccionar mi cuerpo, yo no sabía que debía evitar esfuerzos bruscos y yo no sabía que algunos síntomas podían ser señales de algo más serio. Espero que te haya gustado, que mi experiencia te pueda servir si estás pensando en hacer este viaje o algún otro viaje a alguna altura de alguna ciudad. Y si te gustó el video, suscríbete a mi canal, déjame un like y acompáñame en mis próximas historias. Este es mi primer video, así que gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.